Bueno, entonces el rectificador de onda completa, sus parámetros de rendimiento son los que vamos a ver en este video. Podemos tener dos tipos o dos presentaciones. El rectificador de onda completa que trabaja con dos diodos. En los dos vamos a poner transformador. El primero pues trabaja con dos diodos utilizando la derivación central, ¿verdad? Y en el segundo formato, que es el puente rectificador, utilizamos 4 diodos para la rectificación completa. Entonces puede existir de cualquiera de las dos formas. Los parámetros de rendimiento son los mismos. Obviamente que aquí hay una usando la derivación central, pues perdemos la mitad del voltaje porque la dividimos entre los dos diodos. En cambio aquí en el puente rectificador estamos utilizando todo el voltaje que entrega el transformador en el secundario al rectificador. Esa es la única diferencia que hay que checar. Pero bueno, en los dos el voltaje de salida, me refiero el que va a estar en la resistencia de carga, el voltaje de CD promedio, se va a calcular de la siguiente manera. Sabemos que es una integral que va desde 0 hasta el periodo, hasta la mitad del periodo, o sea, pi, pero la estamos multiplicando por 2, que es la diferencia que hay en este rectificador comparado con el de media onda. ¿Por qué? Porque en los dos semiciclos tendríamos la señal de entrada, ¿verdad?, de nuestro sistema, es corriente alterna. A la salida vamos a tener rectificación, vamos a tener energía en la primera parte del periodo en T sobre 2, pero también en la segunda parte del semiciclo vamos a tener energía. Entonces, pues como es una rectificación completa, en los dos semiciclos del periodo vamos a tener energía. Ese sería el periodo de la señal de entrada. Este sería el periodo, entonces tendría en los dos semiciclos. Claro, va a ser una rectificación y va a haber energía como la que se está mostrando aquí. Entonces, a diferencia del rectificador de media onda, solamente teníamos en un semiciclo de energía y en el otro no había. Entonces, por esa razón aquí en la integral estamos multiplicando por 2. ¿Quién? Pues el voltaje de máximo, que sería pico, y la función pues es seno de omega t, donde omega t involucra la frecuencia, ¿no?, que para nuestro caso es de 60 Hz. Recordemos que omega es igual a 2 pi por la frecuencia en Hertz, ¿sí? Y omega se da en radianes, pero bueno, se puede convertir de esta forma. Entonces, resolviendo la integral, nos va a quedar que va a ser 2 veces el voltaje pico o el voltaje máximo entre pi, a diferencia del rectificador de media onda, que nada más era el voltaje máximo sobre pi, el voltaje de corriente directa de salida del rectificador. Si nosotros simplificamos más, hacemos 2 entre pi, pues nos queda que es 0.6366 del voltaje máximo, o sea, del voltaje pico. Este sería el voltaje máximo, ¿sí? Claro que aquí el voltaje máximo se va a dividir entre 2. O sea, aquí el voltaje de salida, ¿verdad?, se va a dividir, va a caer a la mitad. ¿Por qué? Porque se está usando la derivación central. Bueno, entonces para el voltaje promedio de CD de salida va a ser 0.6366 dBm, a diferencia del rectificador de media onda, que era 0.318 dBm. O sea, aquí vamos a tener más voltaje de CD y menos voltaje de corriente alterna, ¿verdad?, menos componente de corriente alterna, porque este rectificador de onda completa es más eficiente. Entonces la corriente ICD, la corriente promedio de salida, va a ser igual al voltaje de CD entre
pues la resistencia de carga en cualquiera de los dos rectificadores. Entonces, si vemos, tenemos 0.6366 de Vm sobre la resistencia de carga. Esa sería la corriente. Ahora, el voltaje RMS de salida, va a ser igual a Vm, el voltaje máximo, entre raíz de 2. ¿verdad? A diferencia del rectificador de media onda, que era Vm sobre 2, aquí es Vm sobre raíz de 2. Entonces va a ser 0.707 de Vm. ¿Sí? La corriente RMS aquí no va a ser la misma que la del transformador de salida. ¿Por qué? Porque aquí vean, aquí sería la corriente de salida del transformador y aquí sería la corriente de salida del rectificador. Aquí vemos que hay dos caminos, ¿verdad? Entonces la corriente aquí se va a dividir, va a haber una corriente mayor aquí que aquí. Entonces no van a ser iguales, por lo tanto el voltaje, la corriente RMS se va a calcular del voltaje RMS sobre la resistencia de carga. Esto sería 0.707 de Vm sobre la resistencia de carga. Ahora, en cuanto a las potencias de salida, para la potencia de CD, pues va a ser el voltaje de CD al cuadrado, ¿verdad?, sobre la resistencia de carga, que es la fórmula que se utiliza. Sustituyendo, podemos poner que es aquí 0.6366 de Vm al cuadrado sobre la resistencia de carga. ¿Sí? Para la potencia de CA, de salida, de corriente alterna de salida, pues va a ser el voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia de carga. Esto sería 0.707 de Vm, esto al cuadrado sobre la resistencia de carga. Ahora, la eficiencia aquí, ¿cómo la vamos a calcular? La eficiencia de nuestro rectificador, decíamos, también para el que se definía para el rectificador de onda completa o el de media onda, que es el voltaje de CD al cuadrado sobre el voltaje RMS al cuadrado, que también podríamos decir que es la potencia, ¿verdad? También se puede decir que es el cociente de la potencia de CD entre la potencia de CA. También se puede escribir. Si sustituimos, tendríamos 0.6366 de Vm al cuadrado y abajo tendríamos 0.707 de Vm al cuadrado. ¿Sí? Vm y Vm lo podemos eliminar y nos queda 0.6366 al cuadrado y abajo 0.707 al cuadrado, y esto nos va a resultar de 0.81. Si lo pasamos a porcentaje tendríamos el 81%. Muy bien, ahora el factor de forma, que se define como FF, este va a ser igual al voltaje RMS sobre el voltaje de CD, y podemos decir que sería 0.707 de Vm sobre 0.6366 de Vm. Igual Vm se va y nos queda 1.11 nos da. A diferencia del rectificador de media onda, que el factor de forma nos daba de 1.57, aquí el factor de forma nos da más pequeño, nos da de 1.11. Entonces, pues esto habla de que es más eficiente. También tenemos el factor de componente ondulatoria, que sería RF, el factor de componente ondulatoria, que se define como la raíz cuadrada del factor de forma al cuadrado menos 1.
Entonces, si lo sustituimos, ¿verdad? Sería 1.11 al cuadrado menos 1, pues nos da de 0.482. Esto, si lo pasamos a porcentaje, nos da de 48.2%. Entonces, el factor de componente ondulatoria es de 48.2%. Es menor que el RF o el factor de componente ondulatoria del rectificador de media onda. Nos daba de 121%. ¿Sí? Entonces es mucho menos el factor de componente ondulatoria en el rectificador de onda cóncava. Ahora vamos a pasar a calcular el voltaje del secundario del transformador para hablar de los parámetros de rendimiento del transformador. Entonces, el voltaje del secundario del transformador, le vamos a llamar BS, se calcula como Bm sobre raíz de 2, así se va a calcular. Esto sería 0.707 de Bm. La corriente de salida del transformador sería 0.5 de Bm sobre la resistencia de carga. Ahora, la especificación de volts amperes del transformador sería igual a, vean, aquí aparece 2 veces porque se están trabajando los 2 semiciclos en el periodo de la señal. Sería 2 veces Bs por Is. Si lo sustituimos, tenemos que es 2 por 0.707 de Bm, ¿verdad?, por 0.5 de Bm, ¿verdad?, sobre RL, ¿no? Y así tendríamos la especificación de volts amperes. El factor de utilización del transformador, que se llama TUF, que se abrevia así, tendría también se va a obtener por el cociente de la potencia de CD sobre la especificación de volts amperes. Entonces también se puede escribir como la potencia de CD sobre Bs por Is, ¿no?, el voltaje del transformador y la corriente de salida del transformador. Si hacemos esto, escribimos arriba que sería 0.6366 de Bm al cuadrado sobre RL, sobre la resistencia, sobre 2 por 0.707 de Bm por 0.5 de Bm sobre RL. ¿Sí? También si nos fijamos, tendríamos 0.6366 al cuadrado de Bm cuadrada, ¿verdad? Esta RL con esta RL se van, nos quedaría así, y abajo nos quedaría 2 por 0.707 por 0.5, multiplicamos este Bm por este Bm, sería Bm al cuadrado. Entonces estos Bm se van, y resolviendo nos daría de 0.5732. Poniéndolo en porcentaje nos daría 57.32% el factor de utilización del transformador. Lo estamos utilizando más. El factor de utilización del transformador para un rectificador de media onda, de media onda, acuérdense que nos dio del 28%, aquí 28.6%.
aquí se está utilizando menos el transformador. Aquí el rectificador utiliza el 57.32 del transformador. Entonces, pues eso también habla de la eficiencia. Finalmente, la componente de voltaje alterno que vamos a tener en la salida, efectivo en la salida del rectificador, se calcula igual con la misma fórmula del rectificador de media onda, que sería el voltaje RMS al cuadrado menos el voltaje de CD al cuadrado. Ese sería nuestro. Finalmente, el factor de cresta, que es CF, sería la corriente de salida del transformador pico sobre la corriente de salida. ¿Sí? Nosotros sabemos que la corriente de salida pico se va a calcular con el valor máximo o valor pico del voltaje sobre la resistencia, y la corriente de salida del transformador nos va a dar de 0.707 por Vm sobre la resistencia de carga. Finalmente, entonces, tenemos que si estas están dividiendo, se va a RL y Vm, y nos queda 1 sobre 0.707, y esto nos va a dar raíz de 2. 1 sobre 0.707 es igual a 1.41, que es raíz de 2. Entonces, el factor de cresta para un rectificador de onda completa es de raíz de 2, ese es su valor constante. Entonces, así tenemos todos los parámetros de rendimiento del rectificador de onda completa, en cualquiera de sus dos formas de estructurarlo, con 2 diodos usando derivación central, o con 4 diodos usando el secundario sin derivación central del transformador.